Algunos de ustedes vieron la semana pasada, y lo que vamos a hacer hoy es concluir lo que comenzamos la semana pasada. Así que saque su Biblia o su bosquejo. Dentro del bosquejo hay una hojita blanca. Ahí está escrito el capítulo 11 de Apocalipsis. Si no, en la pantalla lo vamos a ver. Y definitivamente vamos a terminar la enseñanza en la tarde de hoy. Tiene que ver con el sufrimiento. Alguien que me levante la mano y me dice el título de la enseñanza. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Está ahí al frente, ¿verdad? Así que no me emociono mucho. O sea, no fue que se lo memorizaron, es que está ahí al frente. Así que eso es lo que el capítulo 11 de Apocalipsis nos presenta, un contraste entre el sufrimiento del pueblo de Dios y el triunfo de Dios. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Nosotros como creyentes no buscamos el sufrimiento, pero tampoco le tenemos miedo. Ahí es donde la enseñanza del día de hoy quiere llevarnos. Que lleguemos a ese punto, a la segunda parte en particular, ¿verdad? Porque la primera parte, todo el mundo está, nadie busca el sufrimiento, pero cuando viene, ¿sabe? La posibilidad de él provoca temor e incertidumbre en la vida del ser humano. Y si nosotros somos creyentes, templo del Espíritu Santo, como vamos a ver nuevamente en el día de hoy, pues no debe ser de esa forma. Así que yo me voy a sentar, cuestión de ahorrar un poco de energía, y vamos a hacer la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No buscamos sufrimiento, pero tampoco le tememos. En el contexto de lo que hemos estado estudiando desde hace como 7 u 8 meses, el fundamento inmovible de mi vida, de la iglesia, ese fundamento no es una otra cosa que el Jesucristo resucitado, que vimos descrito en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11 nos habla específicamente del sufrimiento del pueblo de Dios. Dijimos que a través de una serie de imágenes, Juan, el apóstol, discípulo amado, nos ofrece un contraste sobre todas las cosas entre dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Las personas que le pertenecen a Dios y los enemigos de Dios. Lo que destacamos en esta enseñanza la vez pasada es que los que le pertenecen a Dios no van de triunfo en triunfo, conforme a lo que vemos en este capítulo. Los que le pertenecen a Dios no van de triunfo en triunfo. Más bien, el pasaje nos dice que son pisoteados, son conquistados, y por un periodo de tiempo las fuerzas del maligno celebran party time, porque hay una aparente victoria del maligno sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, el capítulo 11 también contiene una de las profecías del triunfo de Dios más gloriosas en toda la Escritura, que fue lo que vimos en el versículo 15, donde dice que luego de que el séptimo ángel tocase la trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos. Dijimos que de primera intención es un tanto raro, un tanto extraño el poner una cosa al lado de la otra. ¿Qué cosa estoy hablando? El sufrimiento del pueblo de Dios y el triunfo de Dios. Resulta un poco raro ver esas dos cosas juntas de primera intención, pero sin embargo no es raro. ¿Por qué razón? Porque el triunfo de Dios, bíblicamente hablando, no de acuerdo a los teólogos modernos, pero conforme a la Escritura, el triunfo de Dios es por medio del sufrimiento de su pueblo. En última instancia, Dios no triunfa dándole salud, aunque resulte un poco incómodo,
no triunfa dándole riqueza, no triunfa dándole prosperidad a su pueblo, o dándole a su pueblo victorias sociales o victorias políticas. Dios triunfa por medio del sufrimiento de su pueblo. Ni siquiera es a pesar del sufrimiento de su pueblo, sino que Dios triunfa. Y es lo que vemos en el capítulo 11 de hoy. Se ve en toda la escritura, pero específicamente en este capítulo 11, you will see it with clarity, right? Dios triunfa a través del sufrimiento de su pueblo, right? Entonces, lo que vamos a ver entonces es como el capítulo 11 nos demuestra esa verdad, que Dios triunfa a través del sufrimiento de su pueblo. Vamos a ver unas implicaciones, unas aplicaciones para nuestro diario vivir. La vez pasada tomamos tiempo y vamos a hacerlo ahora brevemente otra vez para recordar que hay unas cosas que hay que tomar en consideración cuando leemos y estudiamos el libro de Apocalipsis, pero en este caso lo que voy a destacar es el hecho que la interpretación correcta de este libro debe traer bendición a todos los creyentes. Desde el momento en que el libro fue escrito, a principios del primer siglo, año posiblemente 95 después de Cristo, hasta el regreso del Señor Jesucristo, la lectura, el estudio, la aplicación de lo que este libro de Apocalipsis contiene debe traer bendición. Porque desde el mero comienzo, desde el primer versículo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Quiere decir que hay bendición, una promesa de bendición. Y el último, en el capítulo 22, también habla, dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Sí que hay una promesa de bendición. El punto es que lo que este libro dice, y particularmente el capítulo 11, es relevante no solamente para los cristianos del primer siglo, no solamente para los cristianos que van a estar con vida antes de que Cristo regrese, unos cuantos años antes de que Cristo regrese, donde van supuestamente a ser intensificadas toda la persecución y todo este número de cosas que la televisión, las películas y los libros, las novelas estas cristianas dicen, sino que es relevante para todos, los que estaban al comienzo y los que están en el medio y los que van a estar en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo. La otra cosa es que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. El primer versículo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró, esa frase, si no la subrayó la vez pasada, subrayó ahora, la declaró enviándola. Ya que todo el mundo está bien cómodo en este momento, vamos a pedirle por favor que se ponga de pie. Y vamos a leer de forma antifonal la porción bíblica. ¿Ok? Lo que quiere decir que yo leo el primero y usted lee el próximo y hasta que lleguemos al versículo 19. Dice la Escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La vez pasada vimos palabra por palabra toda esta porción bíblica. No vamos a hacerlo en el día de hoy. Durante el transcurso de la enseñanza, pues vamos a detener en pasajes específicos. Si le interesara ver la exposición, pues simplemente visite la página web de la iglesia y allí posiblemente podrá verlo. Versículo 3. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Y si alguno quiere hacerle daño a los 2 testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. No puedo aguantar la urgencia de recordar que lo que este pasaje está
referencia a lo que Dios hizo en el tiempo del Antiguo Testamento con Elías y con Moisés. Y lo que quiere decir es que el poder, la fuerza majestuosa, poderosa que estuvo disponible para aquellos siervos testigos de Dios en el Antiguo Testamento, también está disponible para la iglesia en el día de hoy. Bueno, sí. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los testigos, que como vimos, símbolo de la iglesia a través de su trayectoria, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y como dijimos la vez pasada, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado en Sodoma ni Egipto, que fue crucificado en Jerusalén. Vemos entonces que hay un simbolismo aquí que es necesario por entonces poder interpretar. Versículo 9 dice que gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Se dan cuenta de la razón de la celebración de ellos. Cada vez que estos profetas, testigos, símbolos de la iglesia, abrían la boca, lo que salía de la boca de ellos era la proclamación de la palabra de Dios, que los ponía cara a cara con su pecado, que provocaba atormento dentro de ellos, la paz mental de ellos se disipaba, y cuando finalmente pudieron salir de ellos, entonces hicieron toda esta celebración e intercambiaron los regalos que hace mención el pasaje. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, como entró en Adán cuando comenzó la creación. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ese pasaje 12 nos trae a la mente lo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla, yo veo ahí mucha relación con eso. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, quiere decir una multitud de personas. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La gloria al Dios del cielo, de primera intención, quiere decir que estas personas se arrepintieron. Posiblemente no, posiblemente hubo remordimiento de parte de ellos, porque para que pudiesen arrepentirse, la presencia de la proclamación del Evangelio tenía que estar presente, y para ese entonces, pues la iglesia ya no va a estar presente. Versículo 14, ustedes. Soy yo. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Diciendo: te damos gracias, toda esa obra redentora de Cristo en favor de nosotros, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Va a llegar un momento que ese pasaje nos dice es que será el tiempo de juzgar a los muertos. Conforme a lo que dice aquí, algunos van a recibir galardón, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a recibir galardón, sea quien sea, grandes, pequeños, lo que sea, los que reciben a Dios van a recibir galardón, y las personas que han estado empeñados en destruir, en led astray, the people in the world, a destrucción, ellos van a ser destruidos ellos mismos. Versículo 19 todos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de sus pactos se dejó ver en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo grande. Toda esa última cosa, relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo grande, es lo que se utiliza en la Escritura para simbolizar el fin del mundo como tú y yo conocemos. Esa última frase, todo eso que dice en el versículo 19, diga, y se acabó la cosa, ya se acabó todo. Y la razón por la cual menciono eso es porque, como hemos dicho tantas veces, este libro no fue escrito para ser interpretado cronológicamente, porque cuando usted lee el próximo capítulo, el capítulo 12, se va a dar cuenta de que hay un nuevo comienzo. Así que no puede ser interpretado cronológicamente. El Señor bendiga su palabra y me ayude a hacer una aplicación correcta de la misma. ¿God is good? That was flojo. ¿God is good? All the time? All right. Dos tipos de personas. Get ready. Capítulo 11 destaca dos tipos de personas. Tomando como referencia el capítulo 10, lo que divide esos dos grupos de personas es la respuesta de estas personas a la palabra de Dios. Escriba esto, por favor, que no es mucho lo que va a escribir hoy, por favor. Escríbase eso en sus notas. El pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Esos son esos dos grupos de personas. Pueblo de Dios, enemigos de Dios. El pueblo de Dios es fiel a la palabra de Dios. Los enemigos de Dios rechazan la palabra de Dios y rechazan los testigos de la palabra de Dios. Así que, primeramente, lo que vemos en este pasaje en particular, primeramente son dos grupos de personas. Pueblo de Dios, enemigos de Dios. Pueblo de Dios, lo que hacen es que, fiel a la palabra de Dios, enemigos de Dios, rechazan la palabra de Dios. Capítulo 11, por medio de una serie de imágenes, Juan las utiliza para comunicar esta idea central. Lo primero que vemos es que el capítulo comienza con un mandato que Dios le da a Juan en el capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide ¿qué? Más fuerte, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Tres cosas: el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Escriba esto también. El templo es una imagen del pueblo de Dios. El templo es una imagen del pueblo de Dios. Recuerde, este es un libro simbólico. El templo es una imagen del pueblo de Dios. Es importante que usted y yo recordemos que Apocalipsis, como dije hace un momento, lleno de imágenes, ilustraciones, símbolos. Algo que podemos ver también, que nos reafirma lo que acabamos de decir, lo vemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, en su pantalla, en el bosquejo y en la palabra de Dios sobre todas las cosas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: al vencedor, el vencedor es de la fe en Cristo. El que vence, conforme a 1 de Juan capítulo 5, es el de la fe en Cristo. El que tiene fe en Cristo para salvación es salvador. El vencedor no es el que se mantenga luchando y perseverando. El que se mantiene luchando y perseverando es porque es de Cristo y ya venció. Right? Poner las cosas como son. Right? Dice, el vencedor, yo le haré columna. Obviamente no es que lo va a convertir en una columna de mármol o lo que sea, ver simbolismo. Lo haré columna, ¿dónde? En el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Templo de Dios, la presencia de Dios, Dios mismo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, sobre ese que piensa, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la cual, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y de mi nombre nuevo. Right? Así que el templo, imagen, ilustración del pueblo de Dios, los que son bendecidos por la presencia de Dios, imagen común en la Biblia. Si vemos entonces ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, otra vez, pueblo de Dios son los que son bendecidos con la presencia de Dios en medio de ellos.
Templo de Dios se refiere a eso, no una estructura física, sino el grupo de personas, pueblo de Dios nuevamente, que son bendecidos con la presencia de Dios en medio de ellas. Lo que vemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Están en pantalla? Sí. Ok, dice, ¿acaso no sabéis que sois qué? ¿Se refiere a quién? A nosotros, la iglesia, los que hemos sido redimidos al poner nuestra fe en el trabajo completo de Jesucristo, en la cruz del Calvario, los cuales hemos creído en Él, los que hemos tenido un nacimiento del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis? ¿No sabéis? Hey, did you remember that? ¿Alguien te lo ha dicho? ¿Eso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios de vez en cuando viene a vosotros? No, el Espíritu de Dios está en vosotros, y está en vosotros es una palabra solamente en el idioma hebreo, que es tabernáculo, es una residencia permanente, está en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, versículo 18 que leímos hace un momento en el capítulo 11, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué razón? Porque el templo de Dios, el cual sois quienes, vosotros, santo eres. Así que ser el templo de Dios en esencia, tener el Espíritu de Dios en uno. Por lo tanto, podemos decir que el templo es una imagen del pueblo de Dios. Versículo 12 nuevamente, ahí en el capítulo 3, nos da otra imagen del pueblo de Dios. Fíjense que dice, escribiré sobre él. Este es el templo, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla más adelante acerca de esa Nueva Jerusalén. En el capítulo 21, versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, criada como una esposa hermoseada para su esposo. Así que esta Nueva Jerusalén es una imagen de Dios morando otra vez en su pueblo eternamente. Esa Nueva Jerusalén, that's what really means. Nuevamente, simbólico. La Nueva Jerusalén no es una ciudad que usted va a ver como las películas de ciencia ficción, ¿sabe? Que las galaxias, ¿sabe? Que vienen así en las naves estas y hay una ciudad dentro de ellos. It's not that. Get that out of your mind. La Nueva Jerusalén es una imagen de Dios morando con su pueblo eternamente. Ya que estamos hablando de ciudad, interesante ver que en 27 ocasiones la palabra ciudad es utilizada en la Biblia, 2 veces en el capítulo que leímos. En el versículo 2, esto es importante, just think, porque tiene que ver con nosotros. No porque tiene que ver con nosotros es importante, pero también el hecho de que tiene que ver con nosotros también le añade significado. En el versículo 2 habla de la ciudad santa. Y ya la vez pasada hablamos sobre ese particular. En el versículo 8 habla de la gran ciudad. Ciudad santa, gran ciudad. Son dos cosas totalmente distintas. Hace un momento dijimos que el libro nos presenta dos tipos de personas. El pueblo de Dios, los enemigos de Dios. Ciudad santa, pueblo de Dios. Enemigos de Dios, la gran ciudad. En el versículo 8 habla de los dos testigos. En el versículo 8, en la gran ciudad dice, sus cadáveres estarán en la plaza, ¿de dónde? De la gran ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, todos sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. No es esa gran ciudad, no es la Jerusalén. By the way, esa gran ciudad no es la Nueva Jerusalén. And I heard that many times. Cuando estaba en el seminario y después escuché que si la gran ciudad era la nueva, that is not, de ninguna forma. La gran ciudad es más como Sodoma. Nuevamente dijimos que en Sodoma, esa ciudad, había tanto y tanto pecado que Dios decía, si me consigues 10 justos ahí, yo no traigo castigo sobre ellos. Ni 10 justos había en esa ciudad. Imagínense la perdición que había en esa ciudad. Y Egipto, nuevamente, es símbolo de la esclavitud del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es como, gran ciudad como Sodoma y Egipto. Esto es como los que rechazan la palabra de Dios, y los que rechazan la palabra de Dios merecen ser destruidos. Así que la frase, by the way,
gran ciudad, usada 7 veces en Apocalipsis, y cada una de las veces se refiere a los enemigos de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Aquí vemos un contraste entre la ciudad santa, que es la manifestación terrenal de la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, el templo, contraste entre esa ciudad santa y la gran ciudad. La gran ciudad representa los enemigos de Dios, las naciones que pisotean la ciudad santa. Por lo tanto, lo que vemos aquí en este capítulo 11 son 2 tipos de personas: el pueblo de Dios, enemigos de Dios. Con relación a los 2 testigos, vale la pena señalar que, porque figuran prominentemente en este capítulo 11, que el capítulo 10 que leímos, ¿te acuerdas? El capítulo 10 era donde, ¿cuál era el tema central del capítulo 10? Todo el consejo de Dios, que estaba simbolizado por el librito, la revelación de Dios. Debemos recordar que ese capítulo 10 identificaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que conforme el capítulo 10, eran aquellas personas que eran fieles a la palabra de Dios. Ciertamente los 2 testigos esos son fieles a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa o qué ilustran estos 2 testigos? El domingo pasado hablamos detenidamente sobre eso, simplemente un poquito me add a little bit to that. El versículo 4, los testigos son identificados como candelabros, ¿vale? En el capítulo 1 y en el capítulo 2, la palabra candelabro es utilizada en referencia a la iglesia, esto es, al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Dice: respecto al ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Escucha ahora. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que el uso de la palabra candelabro en relación a los testigos, al menos, por lo menos, ¿sabes? Si no quieres ser dogmático, that is fine with me, que tampoco lo soy, pero al menos el uso de esta palabra candelabros en el contexto de los testigos, al menos una indicación de que los testigos son una ilustración del pueblo de Dios. Así que el capítulo 11 establece un contraste entre ¿qué, pastor? Entre una imagen del pueblo de Dios y una imagen de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son ilustrados a través de la gran ciudad, las naciones que habitan sobre la tierra, y ya todo el mundo sabe que cuando dicen los habitantes de la tierra, se refiere a los enemigos de Dios y a los que se oponen a los 2 testigos. Ahora, esto es importante, mire para acá. Importante ver, es la aplicación para nosotros. Bienaventurado aquel que lee, aquel que estudia, aquel que escucha, aquel que guarda las profecías, las palabras encerradas en esta profecía. Capítulo 1. Capítulo 22. Bienaventurado todo aquel que guarda las palabras encerradas en esta profecía. Aquí está lo que hay que escuchar para nosotros en el día de hoy. Aquí está lo que hay que guardar para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es? Es esto. En ningún momento se sugiere en el contraste entre el pueblo de Dios, los enemigos de Dios. La ciudad santa, la gran ciudad. Los 2 testigos, los que rechazan, los que aborrecen los testigos. En ningún momento se sugiere la posibilidad de estar en medio de los 2 grupos. Amén. ¿Got it? En ningún momento la posibilidad de estar en medio de estos 2 grupos, de ser neutral. No way. Por ningún lado. La razón es porque bíblicamente, no secularmente, no humanistamente, bíblicamente la humanidad está dividida en 2 bandos. Son 2 bandos. El templo de Dios, la ciudad santa, los 2 testigos son un bando.
El otro bando, la gran ciudad, los que pisotean la ciudad santa, los habitantes de la tierra. Y la vez pasada, al concluir, mencioné esto brevemente, no voy a profundizar mucho, pero simplemente recordatorio. Aquí está la aplicación para mí. Esto es lo que tengo que guardar. Y nuevamente, cuando dice los que guardan las profecías de esta palabra, guardar lo que quiere decir es poner en práctica. Los que aplican en su vida la profecía de esta palabra. Jesucristo dijo lo siguiente. Dijo muchas cosas, pero en el contexto que estamos estudiando en este momento, vale la pena recordar que Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. No hay punto medio. La posibilidad de estar en medio, oh, yo no estoy con Cristo, pero yo soy enemigo de Él, lo siento por ti. Bíblicamente, there's not a chance. Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. That's it, you know, no a chance. Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque va a odiar a uno y va a amar al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. En ese contexto fue que dijo, no poder servir a Dios y a las riquezas. Oh yes, you can do that. El cristianismo de prosperidad que hay en el día de hoy, eso es lo que sostiene. Yes, you can serve God y a las riquezas también. No hay problema. Jesucristo dijo que no. Porque cuando uno sirve, servir implica que a lo que uno sirve es el dueño de uno. ¿Got it? ¿Sabe? No puede servir a Dios y a las riquezas. Santiago lo pone de esta forma. Y esto es importante para nosotros. Particularmente los que reclamamos que somos parte del pueblo de Dios. Los que cuando escuchamos ciudad santa y gran ciudad, yo soy la ciudad santa. Esto es lo que Dios, el Espíritu Santo, a través de Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice adúlteros. Tranquilo. Dice adúlteros. ¿Por qué? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, escucha ahora, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. That's the whole point. Esto es lo que hay que guardar, esto es lo que hay que aplicar. Aquí hay dos grupos de personas. Está el mundo o está el pueblo de Dios. Cualquier persona que quiera ser amigo del mundo, ¿sabes? Pues entonces se convierte, conforme a lo que la Escritura dice, en enemigo de Dios. Y si usted no sabe lo que quiere decir eso, pues yo le exhorto que estudie un poquito y si quiere un poquito de dirección, pues podemos hablar y darle a buscar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo esa pregunta que todavía repercute, ¿hasta cuándo? Y quizás esto es lo que aplica para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si el Dios de la Biblia es el Dios que tú crees, síguelo. Y si Baal es Dios, y en pos de él. No hay dos cosas. No hay punto medio. No puedo estar un rato con Baal y otro un rato con Dios. No puedo tener áreas de mi vida donde mi Dios sea Baal y áreas de mi vida donde mi Dios sea Jehová. No puede ser. No hay chance. Y lo que dice la Escritura aquí es que el pueblo no respondió palabra. Endurecieron su corazón. Dios permita que ninguno de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, haga eso. Que su corazón se le endurezca. La otra cosa que vemos es el sufrimiento del pueblo de Dios. Primero vimos dos tipos de personas, el sufrimiento del pueblo de Dios. Ahora, de acuerdo a lo que leímos en este capítulo 11, ¿qué sucede con parte del templo? Destruido. ¿Qué sucede con la ciudad santa? Hollada, pisoteada, desecrada. ¿Qué sucede con los dos testigos? Sufrimiento total. Versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, no lo toques. Lo que está afuera, eso simboliza gente que están posiblemente dentro de una congregación o dentro de una denominación y no son de Cristo, no son de Dios, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles nuevamente no son las personas que no son judíos, simplemente son personas en este caso que no son cristianas. Y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa, 42
meses. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, son los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así que en el versículo 2, la ciudad santa, que simboliza a la iglesia, será pisoteada por 42 meses. Versículo 7, a pesar de todo ese poder que le es concedido, nuevamente haciendo referencia a Elías y a Moisés, dice la Escritura que eventualmente estos dos testigos, simbolizando la iglesia nuevamente, serán muertos, sus cuerpos serán expuestos en una plaza pública, mientras los enemigos de Dios celebran, intercambian regalos entre ellos ante la aparente victoria. Punto es este. El punto es que Juan, por medio de lo que escribe, nos está dando imágenes del sufrimiento terrible de su pueblo. Pregunta, ¿es ese sufrimiento una tragedia? Sin duda parece serlo. ¿Por qué razón? Porque da la impresión que el mal ha triunfado y que el testimonio de la verdad ha cesado. ¿Parece? Es una tragedia. El mal venció. Ya no hay testimonio de la palabra. Es una tragedia. Sin embargo, en el versículo 7 vemos que aún dentro de las circunstancias Dios continúa en control. Puedes tener. ¿Por qué razón? Porque Dios está en control. ¿Has dado mi risa? ¿Hay alguna otra razón? No, que la tormenta, ay, estoy loco que llegue una tormenta, ay, me encanta, qué chévere, porque cuando esté la tormenta, los problemas, las dificultades, ay, yo siento una paz tan tranquila. No, es craziness, ¿no? No, tenemos paz en medio de la tormenta porque el Dios que nos salvó, nuestro papá, estamos en casa de papá, el papá nuestro está en control. Ya, bendecidos, bienaventurados son los que escuchan, los que oyen, los que leen, los que estudian y los que guardan las palabras de la profecía. Existe la aplicación para nosotros. Aún dentro de las circunstancias, Dios continúa en control. Si usted se da cuenta en el versículo 7, ¿cuándo es que los testigos son matados? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo es que son matados? Sin mirar. No lo ponga allá arriba. ¿Cuándo es? ¿Cuándo qué? Cuando acaban su testimonio. Exactamente. ¿Sabes? Cuando se acaban su... ¿Está ahí? Cuando acaban su testimonio, entonces es que son matados. Puede escribir esto en tu bosquejo, por favor. Aún en medio del sufrimiento de su pueblo, Dios está en control. Nosotros no buscamos sufrimiento. O sea, aquí en esta iglesia, hay una iglesia que se llama "Para de sufrir", y das otros 20 pesos. Don't go there. No le mande ni un chavo, no compre ninguna flor, no compre ninguna botella de agua, no compre ningún aceite, porque todo eso es simplemente una charlatanería. Y si usted se le ocurre invertir su dinero en eso, arrepiéntete de pecador. Don't do it. Duda sobre ese particular, nos quedamos hasta las 3 de la mañana aquí sentados. Hay evidencia de sobra aquí en la palabra de Dios para decir que eso simplemente es un negocio. Mi hermano en Puerto Rico decía, eso es un kiosco, el kiosquito, no es un kiosquito, un kioscote grande. ¿Vale? Dios está en control. Como parte del pueblo de Dios, es vital para nosotros. Vital, ¿qué quiere decir vital? No, es más que importante. Indispensable. There's not a chance, ¿sabes? Como es vital respirar, como es vital que el corazón lata y que los riñones funcionen, ¿sabes? Así, es vital que nosotros podamos ver, comprender y apropiarnos de esa verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna? Aún en medio del sufrimiento de su pueblo, Dios está en control.
Nosotros no buscamos sufrir. Oh, yo quiero sufrir. Mándame esto. No, we don't do that, porque la Biblia tampoco enseña eso. Y por eso no nos flagelamos. Y por eso no nos adullamos por 465 horas. Una cosa de la otra, ¿sabes? Pero ¿quién es usted que para decir eso con esa autoridad? Pues yo no soy nadie, definitivamente que no. Pero aquí sí. Aquí hay que respetar lo que dice la palabra. Es vital que podamos ver, comprender, apropiarnos, I like that part, del hecho de que aún en medio del sufrimiento de su pueblo, Dios está en control. ¿Por qué es importante? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Hay más? Sí, bueno, todos los que quieren agradar a Dios, pues, todos los que quieren agradar a Dios, lo que quiere decir que usted quiere vivir, para agradar a Dios hay que vivir conforme a lo que Dios dice. ¿Sí o no? Sí, vivir conforme a lo que Dios dice es vivir piadosamente. Y la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Y la persecución que está ahí no es persecución para bendecirme, para regalarme un carro o una mansión. No, es persecución para hacerme daño, que implica sufrimiento. Quiere decir entonces que si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero ser un verdadero cristiano, si yo quiero que Dios esté con... O sea, yo quiero que Dios aplauda lo que yo hago, I want that. Y todos nosotros debemos querer eso si somos seguidores de Cristo. Si yo quiero hacer eso, pues eso quiere decir que hay una posibilidad bien grande que yo voy a experimentar sufrimiento. Y ante esa realidad es importante para mí ver, comprender, apropiarme del hecho de que aún en medio del sufrimiento, mi papá está en control. Los enemigos de Dios siempre están peleando y tratando de destruir los testigos de Dios, el templo de Dios, la ciudad santa, y para cruzar las imágenes que están ahí. Cada una de esas cosas está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los dos testigos, pero el templo de Dios, pero la ciudad santa, la iglesia es invencible. No puede ser superada hasta que el testimonio es la proclamación de la verdad, la majestad, el poder y el dominio de Dios sea completado. Porque los testigos, símbolo de la iglesia, fueron matados, destruidos cuando su trabajo fue concluido. Mientras tanto, no. ¿Vale? Así que por lo tanto, Dios está en control aún en el sufrimiento de su pueblo. ¿Para qué hace Dios con ese sufrimiento? Lo utiliza para desplegar su triunfo, que es la tercera cosa que tenemos ahí. El glorioso triunfo de Dios. Dios en este capítulo 11 presenta su triunfo de dos formas. Primero, Dios vindica a su pueblo. Dios vindica a su pueblo. Versículos 7 al 10 describe cómo los testigos son vencidos, matados, burlados, sus cuerpos son profanados al ser expuestos en una plaza pública por todo ese tiempo. Los enemigos de ellos celebran victoriosos. Pero entonces en el versículo 11 algo glorioso acontece. Versículo 11, en sus notas, en su Biblia, en la pantalla, dice de esta forma: pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, nostrils, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Versículo 12 nos dice que luego de eso Dios los llama a subir al cielo mientras ascienden. Los que los habían matado, burlado, perseguido, los ven con sus propios ojos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuevamente, Dios vindica a su pueblo. Así que el pueblo de Dios, que había sido rechazado, que aparentemente había sido derrotado, ahora es vindicado por Dios. By the way, esto es lo que es importante. Esta es la aplicación para nosotros. Esto es lo que tenemos que guardar. Esto es lo que tenemos que recibir en nuestras vidas. El hecho de que Dios vindica a su pueblo es una expresión de su amor. Es una expresión de que ellos son su pueblo. Versículo 11.
Pero ahora, versículo 11, al igual que capítulo 11 nos ha dicho, al igual que el capítulo número 3, deja ver cómo Dios vindica a su pueblo. Dios vindica a su pueblo al demostrar delante de los enemigos de Dios, que son los enemigos del pueblo de Dios, que Dios ama a su pueblo. La forma en que Dios vindica su pueblo es demostrándole ahí, en your face, a los enemigos. Por eso es que está escrito ahí el hecho de que cuando ellos suben, ¿sabes? Son vindicados, están muertos, ya todos que aquí no produce nada más. Nuevamente, símbolo de la iglesia, ¿verdad? Ya, la iglesia, la razón por la cual no querían sepultarlo a esos dos testigos. Nuevamente, símbolo de la iglesia como tal, es porque el sepultarlo tenían que establecer poner una tumba, una lápida. Al hacerlo perpetuaban la existencia de que hubo una iglesia. Ellos no querían ni siquiera, no queríamos saber nada, que no haya recuerdo ninguno de la iglesia, de ninguna forma. Cuando más seguros estaban ellos de eso, el poder de Dios, el espíritu de vida entra nuevamente en la iglesia. Entonces ascienden. Y nuevamente cuando ascienden, no había necesidad de poner que cuando ascienden los enemigos lo vengan, pero está ahí, porque es parte de Dios. Cuando Dios vindica a su pueblo, lo hace delante de los enemigos de Él para demostrarle a los enemigos de Él que Dios ama a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ama a su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 y 9. Nuevamente nos sirve como una confirmación de lo que acabamos de decir. Capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. Pues, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero ahora, de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser que y no lo son, esos son otros 20 pesos que no podemos ahora mismo escarbar, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo haré, eso es vindicando, yo los vindicaré a ustedes, y parte de esa vindicación sea que se postren a sus pies, pero el hecho no es ese, el hecho es que el hacerlo, ¿sabes? Y el yo vindicar a ustedes es una demostración de que yo los he amado. Así que Dios vindica a su iglesia. Lo segundo, en el triunfo de Dios, es que Dios vindica su nombre. Versículos 7 al 10, vemos cómo los enemigos de Dios se gozan, celebran sobre los cadáveres de los dos testigos, pensando que la bestia los había vencido. No, incorrecto. Pensando que la bestia había vencido a Dios. Pero en el versículo 3, inmediatamente les deja ver lo equivocados que están. Parte de la gran ciudad destruida, la séptima trompeta suena, Dios finalmente triunfa, perdonando la redundancia, finalmente triunfa completamente. Versículo 15 dice lo siguiente, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad, la gran ciudad, se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, una multitud de personas murió. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. El punto es este. Miren, finalmente los enemigos de Dios serán derrocados. Finalmente no habrá más oposición. Finalmente Dios, Cristo, el Cordero, reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Finalmente, ahora, hay una aclaración que es necesaria hacer en este momento. Tras bastidores. ¿Saben qué es tras bastidores? O sea, hay gente trabajando al frente, pero en la parte de atrás que nadie está viendo, hay gente trabajando. Amén. Nosotros no vemos, pero tras bastidores. Pues tras bastidores, Dios ha estado en control.
Nuevamente, versículo 7 nos dice, cuando hubieron cumplido su testimonio, entonces fueron vencidos. Right? Dios en control. Dios asumiendo un control que es astuto. Dios es astuto, o you bet he is. Sutil, ingenioso. En algunos momentos parecía como si el mal hubiese triunfado. Por eso es la celebración. Cuando está en toda esta celebración, ¿sabes? Pues esa es la impresión que daba. Pero ahora, al sonar de la séptima trompeta, nadie puede negar que Dios está en control. Nuevamente, Dios ha vindicado primeramente su pueblo, pero ahora su nombre. El versículo 18, vemos como los siervos grandes, pequeños, son recompensados. Y el punto es que ninguno es... Ninguno. Ese ninguno fue flojo. Ninguno es... Ninguno de los miembros del pueblo de Dios es insignificante. Nadie que sea parte del pueblo de Dios es insignificante. Todos los que son parte del pueblo de Dios son importantes. Versículo 18 vemos cómo los que destruyen la tierra son destruidos. Dios le da lo que se merecen. Lo dije al principio. En 1 Corintios 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Por lo tanto, concluimos. God is good? All the time. Capítulo 11, en estos símbolos, estas imágenes, estas ilustraciones que vemos aquí, porque vemos una proclamación del triunfo de Dios y el sufrimiento de la iglesia. El pueblo de Dios, vemos como el pueblo de Dios glorifica a Dios al demostrar su fe, escuche, para nosotros, en el poder de Dios, en la gracia futura de Dios. Repita conmigo, en este mundo, yo soy peregrino y extranjero. Repita, en cierta forma, yo vivo en el exilio. El pueblo de Dios glorifica a Dios al demostrar su fe en el poder de Dios, al demostrar su fe en la gracia futura. No es ahora, es su gracia futura, cuando no hay ninguna razón humana para tener esa fe. Ojalá que lo haya podido hacer. Glorificamos a Dios cuando tenemos fe en el poder de Dios, en la gracia futura de Dios, cuando no existe ninguna razón humana para tener esa fe. Cuando todos los recursos, cuando todas las alternativas humanas se disipan, que no existen, que no hay razón por la cual tener esa fe, y usted y yo mostramos por nuestras decisiones, nuestras prerrogativas, nuestras prioridades, nuestra fe en Dios, nuestra fe en la gracia futura de Dios, la gracia futura de Dios, entonces nosotros glorificamos a Dios. Por medio de su fe, los cristianos proclaman, ¿cuál fe? La fe que nosotros ejercemos cuando no hay ninguna razón humana que la justifique. Cuando no hay ninguna razón humana que justifique nuestra fe y nosotros tenemos fe en Dios, por medio de eso nosotros proclamamos que Dios vale más que todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hace poco. Filipenses capítulo 1, versículos 20-21, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sea avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo o como si muero. Todo el mundo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el pueblo de Dios demuestran que el morir es ganancia, que el vivir es Cristo. Por lo tanto, el pueblo de Dios glorifica a Dios, especialmente a través de su sufrimiento.
y en muchos casos a través de su muerte. Dios trae gloria a sí mismo al probar a sus enemigos, al probar a su pueblo, que la fe de ellos, probarle a los enemigos de Dios y al probarnos a nosotros, su pueblo, que la fe nuestra es una fe que está propiamente cimentada, que está bien firme, que está bien puesta, que está puesta en el lugar correcto. ¿Por qué razón? Porque Dios, esto es lo que el pasaje nos enseña, Dios, versículos 17 y 18, porque Dios recompensa a sus siervos. Esa es la fe en la gracia venidera. Porque Dios va a destruir los que lo destruyen. Porque Dios va a derrotar toda oposición. Y porque Dios reinará por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué mensaje tiene Dios para mí en esta mañana? Particularmente, broma. Los que nos están visitando de Venezuela. Just kidding. Bromeando. La familia de Ángela está aquí, son muchos que son de Venezuela. Pero no, es para todo el mundo. ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros en esta mañana? ¿Cuáles son las lecciones que debemos aplicar en nuestra vida para recibir bendición? Puede ser, lo primero que dijimos, el libro fue escrito para dar bendición. Amén. Bienaventurados los que escuchan, los que leen, los que guardan las palabras de esta profecía. Así que, por eso las lecciones que yo necesito escuchar, ¿right? Y aplicar para recibir la bendición. Bienaventurados, bendecidos. Escríbala. Primeramente, no debemos evaluar, llévate esto en tu corazón, no debemos evaluar el éxito o el fracaso de la iglesia tomando en consideración señales externas. Pregunta, mire para acá, me contesta. ¿Cuáles eran las señales externas de éxito cuando los dos testigos fueron matados y fueron expuestos por 3 días en la plaza pública? ¿Cuáles eran las señales externas de éxito cuando la ciudad santa fue pisoteada? Ninguna. Una de las historias contemporáneas que a mí me gusta más mencionar, yo me di la oportunidad de verlo con mis propios ojos, pero ya antes de verlo con mis propios ojos lo había escuchado, lo había leído, me había bendecido. En 1950, en el país más grande del mundo, China, tomó el poder la revolución de Mao Zedong. Comunista del clavo pasado, 100%. Una de las primeras cosas que hicieron fue sacar, expulsar todos los misioneros, ingleses, americanos, franceses, todos misioneros expulsados de China. Luego de eso, todos los líderes reconocidos fueron perseguidos, fueron encarcelados y docenas, cientos, miles de ellos fueron ejecutados. Pero la iglesia en China no estaba muerta. Dios utilizó el sufrimiento de la iglesia para fortalecer a la cosa, para purificar la iglesia. Dios utilizó el sufrimiento para fortalecer y purificar la iglesia y para traer más gloria a su nombre. Que saben un poquito de historia, saben que en 1980, a través de la iniciativa del secretario de Estado Kissinger, Nixon visitó China. Cuando eso sucede, hay un opening,
hay acceso a ver qué es lo que está pasando, porque hasta ese momento todo estaba totalmente cerrado. Y cuando finalmente se pudo conocer la condición de la iglesia en China, se descubrió que la iglesia se había multiplicado más rápidamente de 1950 a 1980 que en los 30 años previos a la Revolución de Mayo. I don't know if you understand that, lo que acabo de decir. You know? So, el punto es que en medio de el punto es este, el punto es que no debemos evaluar el éxito o el fracaso de la iglesia tomando en consideración señales externas. Ese ejemplo, esa aplicación, esa lección aplica a una iglesia individual, como ya que tienen sus pasos, el Calvario, Cristo viene pronto, puerta al cielo, el Redentor, whatever. O a una iglesia en particular, o la iglesia como tal, como institución, que es la imagen que vemos ahí con los dos testigos, a nivel mundial o en un país. Si no me entiende, es esto. Cuando todo parece que va mal, cuando la iglesia parece que se está muriendo, el punto aquí para nosotros es que don't panic. No se desaliente. ¿Por qué razón? Porque ¿quién está en control? Y Dios va a utilizar las dificultades y los aparentes fracasos para realizar su propósito y para magnificar su nombre. Por otro lado, esto es importante también, no piense que una iglesia es exitosa por señales externas. Amén. Don't think, don't buy that. ¿Qué hacer? Mantente firme en tu llamado. ¿Cuál es mi llamado? Ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios por medio de, primeramente, de tu ejemplo y por medio de tu conversación. Repita conmigo. Mi llamado es ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios como testigo. Por medio de mi ejemplo y de mi conversación. Continúa confiando en un Dios omnisciente y todopoderoso que se asegura que todas las cosas trabajen para su gloria por medio de su pueblo, particularmente por medio del sufrimiento de su pueblo. Hay un pasaje que está ahí, que es Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vale la pena conocerlo, saber dónde está y tomarlo en consideración en todos los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo en este aspecto que estamos hablando ahora con relación a las señales externas en el contexto de la iglesia. Primera de Samuel 6, 7, Samuel, buscando el que Dios había destinado para ser rey de Israel, no el que el pueblo quería, porque el pueblo hacía todo lo contrario que Dios hace. Amén. ¿Sabes? No hay dos cosas. O soy parte de la ciudad santa, o soy parte de la gran ciudad. Soy parte de los enemigos de Dios, o soy parte del pueblo de Dios. No hay espacio en el medio para nadie. Dice aquí, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está aquí, lo externo, lo que se ve por fuera, pero Jehová mira el corazón, Jehová mira lo que está pasando dentro. La segunda aplicación es que no debemos enfocarnos en una victoria política y social, rapidito, no debemos enfocarnos en una victoria política y social, y eso es importante porque en nuestros países, particularmente en países latinoamericanos, hay muchos movimientos de corte neocristianos que están envueltos hasta el soco del medio en movimientos políticos, sean de izquierda o sean de derecha. Y la enseñanza para nosotros es que no debemos enfocarnos en una victoria, buscar una victoria política o social. Ahora, ¿cuándo es que el reino de este mundo se convertirá en el reino de Dios? No va a suceder en la soberanía perfecta de Dios, en su tiempo perfecto, hasta que suene la séptima trompeta. El reino de este mundo no se va a convertir en el reino de Dios hasta que Dios decida acabar con el mundo como usted y yo lo conocemos.
Como dije hace un momento, como Pedro dice, mientras tanto, que es lo que somos, peregrinos extranjeros, y debemos vernos como personas que viven en el exilio. El punto es que trabajo político, trabajo social, quizás tenga un impacto por un poco de tiempo, pero eventualmente la gran ciudad va a aparecer triunfar sobre la ciudad santa, y nuestro trabajo político y social, tarde o temprano, va a aparecer como una pérdida del tiempo. No digo de ninguna forma que tú y yo no debemos buscar, escucha que es importante, escucha que es importante, y no we have to, como iglesia. Hace un momento, cuando oraba el pastor Marcel con mi hermano Juan, yo no voy a decir nada, pero sabes, en Nicaragua, hizo una experiencia, Dios les puso en contacto con algunas cosas, ¿sabes? Que deben preocuparnos a todos nosotros. Y no voy a volver otra vez, nos han dicho, no voy a volver otra vez, y voy a volver otra vez a mencionar lo que a muchas personas les incomodó hace como 4 o 5 años atrás, que provocó un éxodo de nuestra iglesia. I will say again, preocupar lo que hacemos, ¿sabes? Nosotros, ¿sabes? En el servicio a nuestro Dios. Más tu worry, preocuparnos por el bienestar de otra persona. Debe preocuparnos buscar reducir la pobreza. Eso es porque a Dios le importa. ¿Vale? Ayudar a los necesitados, ayudar a los huérfanos. Es algo que debe importarnos a nosotros. Abolir el racismo es algo que debe importarnos a nosotros. Acabar con el aborto es algo que debe importarnos a nosotros. Después de todo, Jesucristo dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas, y a tu como Santiago siempre se la pone difícil a uno. Los libros menos leídos es el libro de Santiago, porque le coge uno por la yugular, ahí, quédate quieto, Dios que te gusta que me bendiga, y tú me pones siempre, me la pones dura. Santiago claramente dice que debemos preocuparnos por los millones de huérfanos. Esto lo leí los otros días, it really got my attention. Señor, ¿qué podemos hacer nosotros, una iglesia pequeña, con pocos recursos, Señor? What we can do? Y la respuesta fue que pequeños recursos, y yo. Gracias por el amén. Pequeños recursos, ¿los recursos de quién son? ¿Sabes? ¿Con qué recursos tú cuentas? Lo que leí fue acerca, en este mundo hay cientos de miles de huérfanos de SIDA. Que los padres murieron de SIDA. Y muchos de estos huérfanos tienen SIDA. Santiago 1.27 dice: la religión pura y sin mancha, la religión cae. Te digo, ¿verdad que incómodo? La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Claro? Santiago mismo fue el que dijo, o sea, la amistad con el mundo es la amistad con Dios. No se puede, ¿eres amigo del mundo o amigo de Dios? Así que, mientras estamos en este mundo, somos llamados a buscar el bienestar de la comunidad donde vivimos. El pasaje que está ahí, que es de Jeremías, el contexto nuevamente es el pueblo de Israel, exiliados en Babilonia, el gobierno de Nabucodonosor, el mismo Nabucodonosor que había destruido Jerusalén, el mismo Nabucodonosor que había destruido el templo, by the way, por órdenes de Dios, por la ayuda de Dios, los recursos de Dios, la aprobación de Dios, la dirección de Dios. ¿Eres? Está diciendo que mientras, cuando se vayan a Babilonia, ¿qué es lo que deben hacer? Que a nadie le gustó la historia, la sugerencia de él. Por eso es que es
el testigo solitario, decía la lección de la escuela bíblica, testigo solitario, todo el mundo le sacó el cuerpo, porque lo que decía era no solamente de que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, que Dios es fiel, atributos de Dios, que todos decimos, ¡gloria a Dios! ¡Alábalo! Pero no le cogió miedo al bulto de Dios, pero también mi Dios es un Dios de ira, un Dios de justicia. Y esto es lo que viene. Y fue a parar a la cárcel, fue a parar al calabozo. Y en ese contexto, no solamente le dice, vaya sin Babilonia, pero cuando vayan a Babilonia, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, fue Dios el que lo hizo transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que Dios no desea que su iglesia ponga su esperanza en la transformación social o política. Dios quiere que la iglesia ponga su esperanza en el triunfo de Él. ¿Okay? El triunfo de Dios, esto es importante, vendrá por medio del sufrimiento de su iglesia. Y Dios permita que lo que voy a decir en este momento se quede grabado en su mente. Y que you ponder, ¿cómo se ponder en español? Ponder, reflexión, ¿qué? Sin pensar, reflexión en tu mente en lo que voy a decir, ¿okay? Contrario a lo que muchos piensan, el triunfo de Dios no vendrá por medio de la iglesia que ante los ojos del mundo parece tener victoria y es triunfante. El triunfo de Dios no va a venir por medio de la iglesia que a los ojos del mundo parece ser victoriosa, poderosa, triunfante. El triunfo de Dios viene por medio del sufrimiento de su iglesia. Tercero, ante eso, ¿qué puedo hacer? Take risk, toma el riesgo. Y nuevamente, la frase que está ahí es, no busco sufrir, pero no le tengo miedo al sufrimiento. De ninguna forma. Así que los testigos eran invulnerables hasta que se cumplió el testimonio de ellos. Lo mismo va a suceder con nosotros. Así que Dios utiliza el sufrimiento de sus testigos para engrandecer su gloria, pero esté tranquilo. ¿Por qué razón? Don't panic. No, pero ¿cómo? Es que usted es masoquista. ¿A usted le gusta el dolor, el sufrimiento? No, I don't like that. I'll tell you the truth. Do not. Pero lo que la Escritura dice es lo que yo necesito decir. Y cuando la Escritura me sugiere que el triunfo de Dios viene a través del sufrimiento, no me llena de pánico a mí, porque yo sé que uno de los atributos de mi Padre Celestial, de mi Dios, es que es soberano. Y como Él es soberano, Él ejerce un control meticuloso. Eso es lo que eso quiere decir. Detallado, el control meticuloso sobre sus enemigos. Salmo 1:6 es lo que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, sea que usted experimente burla por su fe en su lugar de trabajo, sea que usted esté en peligro de muerte en un país musulmán por testificar de Cristo, acuérdese de acordarse de que Dios está en control y que ningún sufrimiento por el Evangelio de Cristo es una pérdida de tiempo. It is not. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La última cosa que tenemos en las notas y en la pantalla es una pregunta. De los dos tipos de personas, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? No hay espacio para estar en el medio. Lo que vimos en este pasaje es que hay un templo y están los que pisotean el templo. Lo que vimos en el pasaje es que hay dos testigos y están los que se burlan de ellos y los que se gozan por la muerte de los testigos. Lo que vimos en el pasaje es que hay una ciudad santa y que hay una gran ciudad. Y otra vez Jesucristo dijo, el que no está conmigo está en contra mía.
El que no recoge conmigo, desparrama. Lo que vimos en el pasaje es que Dios da recompensa a su pueblo, y lo que vimos en el pasaje es que la ira de Dios cae sobre sus enemigos. La pregunta es, ¿a cuál usted pertenece? By the way, la única forma de pertenecer a Dios no es por medio de obras religiosas y no es por medio de ninguna actividad religiosa, por medio de ningún sacramento, ninguna buenas obras, ningún tipo de ordenanza, de ninguna forma. La única forma de usted y yo poder pertenecer a Dios es reconociendo nuestro pecado, es arrepintiéndonos de nuestro pecado y es poniendo nuestra fe en la obra redentora completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. There's no other way. No hay ninguna otra forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos alaban al Señor?